En el pasar de la historia hemos visto cómo países que estaban en situaciones precarias, considerados como pobres y con una mala calidad de vida, se han convertido en naciones que hoy en día dominan el mercado. 10 países pobres que se convirtieron en ricos. 10. Brunei, líder en la exportación de gas licuado, el país con enormes reservas de petróleo, gas natural, un avanzado sistema educacional y médico. En los comienzos era de los países más pobres, esto cuando estaba bajo la protección británica. Sufriendo con la Segunda Guerra Mundial y la recesión económica, este país aprovechó sus reservas petroleras y en los años 1950-1965 realizó mejoras en los sistemas académicos y medicinales. 9. España, la nación en el mundo más saludable. La historia de este país comienza con la guerra civil vivida en 1930 que ocasionó la llegada de una dictadura y que trajo estragos a la economía durante varios años. El dictador decidió cortar comunicaciones con el resto del mundo, impidiendo todas las importaciones del país. Esto llevó a una caída económica, donde se vieron racionamientos de productos y pobreza en las calles. Fue hasta 1959 que el régimen decidió cambiar la gente a su alrededor por jóvenes con pensamientos de libertad económica y gracias a ello, España en 1960 reabre sus puertas al exterior. Se industrializó todo el país, lo que hizo que su PIB pasara a ser el doble en 1975, año donde vio su fin la dictadura. El país ha ido creciendo poco a poco hasta el punto actual, donde se ubica en el puesto 32 según su PIB per cápita de $31.180, esto comprobado por el Fondo Monetario Internacional. 8. Corea del Sur, el más tecnológico. Los problemas con Corea del Norte ocasionaron desde su inicio que se viera envuelto en la pobreza. Es después de la Guerra de Corea en 1950 que logra la separación con este país. Como estaba influenciada por los Estados Unidos, su economía fue creciendo de manera continua. La libertad que brindaba hizo que empresas como LG y Samsung establecieran acuerdos económicos con ellos. Hoy en día es considerada como una nación desarrollada y aunque aún se presentan tensiones con su hermana coreana, este país estableció una base para que su economía siga aumentando por los próximos años. 7. Arabia Saudita, con la segunda mayor reserva petrolera fundada en 1932. Su economía era la agricultura y la actividad conocida como Hajj, peregrinación obligatoria para los musulmanes. Su población se encontraba muy subdesarrollada, hasta el punto que no sabían leer ni escribir. Todo cambió con el descubrimiento de las segundas mayores reservas petroleras del mundo. Como era de esperar, vio un incremento económico imparable. Actualmente, con la bajada del precio del crudo, han aplicado estrategias para diversificar su economía y dejar la dependencia del petróleo, objetivo que se completará según lo planificado en el año 2030. 6. Qatar, la tierra en constante innovación. Este país se encontraba bajo la protección británica 1916, con una dependencia a la pesca y a la venta de perlas. En 1940 descubren reservas petroleras, pero debido a la Segunda Guerra Mundial no pudieron explorarlas y explorarlas. Fue en 1949 cuando se centran al 100% en la producción petrolera, exportándola a todo país que pudiera comprarlo y con las ganancias invierten en toda su infraestructura, demostrando ya en ese tiempo el desarrollo que iban a tener. En 1970 logran independizarse de Reino Unido y con ello, aprovechan su reserva de petróleo para ganar todo el dinero posible. Actualmente, con la baja del petróleo, el gobierno apunta a diversificar su economía y seguir creciendo. 5. Singapur, el más seguro del mundo. Su transformación se debió al primer ministro Lee Kuan Yew. Él toma el mando luego de que Singapur se independizara de Malasia, estando sin recursos naturales y con una población analfabeta. Puso en práctica estrategias como establecer el inglés como idioma común del país, eliminar todo rastro de corrupción, prohibir los sindicatos y quitar impuestos, esto con el objetivo de atraer la inversión extranjera. Todo resultó como se había planificado, el ingreso fue positivo y lo invirtió para mejorar la infraestructura del país, hasta el punto que en el año 1970 cuando renuncia, Singapur ya se había vuelto primermundista. 4. Noruega, líder en la producción de energía renovable. Su economía era precaria durante el siglo XIX, actividades como la agricultura y la pesca no lograban ser suficientes. Esto ocasionó que alrededor de 900.000 noruegos a inicios del siglo XX se fueran a Estados Unidos, buscando detener caída económica. Fue a mediados del siglo XX que el gobierno decidió invertir en la industria hidroeléctrica, buscando aprovechar las reservas acuáticas que tenía. Enfrentándose a la recesión económica y la Segunda Guerra Mundial, logra prevalecer y actualmente es el país líder en proporcionar energía renovable, con un PIB per cápita de $75.400. 3. Suiza,
Uno de los países más desarrollados, un país que actualmente se considera como una de las economías más estables del mundo, tuvo un comienzo difícil por su tierra montañosa y no tener un mar en su territorio. Fue a finales del siglo XIX, donde la industrialización revolucionó al país, se aplicaron políticas favorables para la inversión y se les dio una gran importancia a las actividades bancarias y turísticas. Actualmente, es la tercera mayor economía del mundo, caracterizada por sus avances en las industrias químicas y farmacéuticas, además de otras actividades como la turística. 2. Irlanda, la región conocida como el Tigre Celta, conocida como el pobre entre los más ricos por tener una grave situación de inflación y desempleo, mientras que los países cercanos presentaban un desarrollo financiero. Su economía en el año 2008 estaba en una burbuja financiera y con pocas esperanzas de crecer, teniendo que aceptar un rescate económico de parte del FMI y de la UE para sobrevivir. Con el objetivo de salir de esa situación, se aplica estrategias como la disminución de los impuestos para atraer inversión extranjera, tanto escuelas como universidades gratuitas y acuerdos económicos con varios países. Fue tan impresionante el crecimiento económico que se produjo, que recibió el nombre del Tigre Celta, atrayendo multinacionales y profesionales de todo el mundo, logrando tener actualmente un PIB per cápita de 91.560 d. 1. Luxemburgo, el país más rico del todo mundo. A inicios del siglo XIX, Luxemburgo era uno de los países pobres en Europa, sin entrada al mar y con una población que se dedicaba a la agricultura. Las familias ganaban lo justo para sobrevivir. Cuando se descubrieron reservas de hierro a mediados del mismo siglo sucedió el cambio, de repente minas y fábricas se establecieron y se empezó a explotar este recurso, incrementando el desarrollo de la industria del acero. A finales del siglo XIX, era considerado como uno de los países con mayor producción de acero del continente europeo, hasta el punto que su infraestructura en 1960 cambió, creándose la Banca e Industrias Manufactureras. Actualmente, Luxemburgo se corona en el puesto 1 como la mayor economía del mundo, con un PIB per cápita de $120.840, con políticas liberales y una gran apertura al mercado global. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó, déjanos un me gusta y déjanos un comentario diciendo qué te pareció el vídeo.